Buenos días, bienvenidos a la lectura de este nuevo día. Despierta tus poderes mentales. Hoy contamos con las grandes lectoras, Olguita Blanco y Dolly Gómez. Bienvenidas. Gracias, Silvita. Dice, entonces, cuando las frecuencias de tus ondas cerebrales van de 8 a 13 hercios hasta más de 13 y hasta 40, cuando eso sucede, piensas, no estoy seguro de qué camino cogí hace 10 kilómetros. Sé que conducía con seguridad, pero realmente no recuerdo haber pasado esa rotonda ni haber conducido por esa carretera. Sé que debo haberlo hecho porque conozco el viaje, pero realmente no estoy seguro de qué camino tomé. Cuando eso sucede, ese es el momento en el que regresas de alfa a beta y de repente obtienes plena conciencia en tu entorno y tu situación. Cuando estás en el estado alfa o cuando estás en un estado de hipnosis, todavía estás consciente. Tu mente subconsciente está conduciendo el coche y probablemente sea el conductor mucho más seguro que tú. Así que no hay nada de qué preocuparse. Todos entramos y salimos de la hipnosis todos los días. Un hipnotizador hace cosas que hacen que una persona entre en estos estados de trance natural cuando le resultaría conveniente hacerlo. Entonces, una inducción hipnótica es un poco como tener el interruptor que enciende y apaga este estado tan especial. Una inducción de relajación progresiva, que es lo que vamos a aprender primero, es como tener un regulador de intensidad que lo baja lentamente. Entonces, en una persona en fase beta, la frecuencia de sus ondas cerebrales está entre 13 y 40 ciclos por segundo. Iniciamos una introducción de relajación progresiva y decimos cosas que les hagan relajarse. Eso baja el interruptor. Llegan a un punto en el que tienen entre 8 y 13 ciclos. Entran en alfa, entran en hipnosis. El factor crítico simplemente se queda dormido. Cuando haces una inducción más dinámica, como lo harías en un espectáculo usando shock, confusión o interrupción, esas técnicas son mucho más rápidas. Entonces, en este caso, es como tener un interruptor de encendido y apagado normal en lugar de un interruptor de atenuación. Así es como la relajación causa hipnosis. Entonces, cuando entiendes eso y comienzas a darte cuenta de lo natural que es la hipnosis, de repente la idea de que le dices algo a otra persona y lo que has dicho hace que esa persona confíe es mucho más aceptable. Y volvemos a la idea de que el instructor conducir, instructor, sí, repito, y volvemos a la idea de que el instructor conducir instruye al conductor principiante. Sí, pero es el conductor principiante el que conduce el coche. A medida que los hipnotizados se relajan, aunque no sea en una sesión específica, la frecuencia de sus ondas cerebrales se ralentiza. Y a medida que la frecuencia de sus ondas cerebrales se ralentiza, pasan de beta a alfa y entran en hipnosis. La frecuencia de sus ondas cerebrales se ralentiza y a medida que la frecuencia de sus ondas cerebrales se ralentiza, pasan de beta a alfa y entran en hipnosis. El factor crítico se queda dormido y luego sus sugerencias pasan al subconsciente. Y como sabemos, la mente subconsciente
Ejecuta esas sugerencias como un programa en una computadora y provocamos cambios o tenemos algo entretenido para la audiencia. Así funciona la inducción de relajación progresiva. Cuando estás creando un guión de inducción, comienzas con una capa de base. Esa capa es lo que le podrías decir a una persona para que se relaje. Podrías decir cosas como: tus piernas se están relajando. Puedes imaginar que has estado en una carrera muy larga y ahora es el momento de descansar y dejarte llevar. Puedes imaginar que todos los músculos de tus piernas se vuelven bonitos, plácidos y flojos. Simplemente sienta cómo sus piernas se vuelven cada vez más pesadas. Mientras respiras, imagínate cada vez más cómodo, más y más relajado. Si le dices, no, si le dices eso a una persona mientras está acostada con los ojos cerrados, solo eso hará que se sienta más relajada. A medida que se relaja, sus ondas cerebrales comenzarán a disminuir. Si se ralentiza a ese número mágico entre 8 y 13 ciclos por segundo, entrará en alfa y podrán poner algunas sugerencias allí porque se habrán quedado dormidos. Lo que me gustaría que hicieras ahora es, ya va, es escribir un par de párrafos poniendo lo que le dirías a una persona para relajarla. A la mayoría de las personas les gusta comenzar en un extremo del cuerpo y trabajar hacia el otro. Entonces, algunos arriba, otros abajo. Se podría decir que sus pies se están relajando. Imagina que esa sensación relajante comienza a impregnarte y alrededor de tus deditos. Y luego, mientras respira, decirle que extiende sus piernas. Luego, pueden utilizar diferentes grupos de músculos del cuerpo para moverse por todo el cuerpo hasta los brazos. Relajar la cara y relajar todo el cuerpo. O puede comenzar desde arriba y avanzar hacia abajo. La mayoría de las personas no tienen idea de cómo relajarse, por lo que es necesario explicarles cómo hacerlo. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que tienen tensión en su cuerpo, por lo que es necesario lograr que la liberen. La mayoría de las personas mantienen tensión en la mandíbula y los hombros. Podrías decir algo como: mientras llevas tu conciencia a tu cara, puedes permitir que tu mandíbula cuelgue, cojee y se afloje. Cualquier tensión o estrés que haya en su mandíbula puede comenzar a desaparecer mientras imagina que su mandíbula se relaja cada vez más y sus músculos se sienten como un puñado de bandas elásticas sueltas. Estas son solo unas pocas palabras cuidadosamente elegidas pueden hacer que una persona que tenía la mandíbula apretada y con mucha tensión la suelte por completo. Algo similar ocurre con los hombros. Simplemente dile a esa persona que cada vez que respira puede imaginar que sus hombros se relajan un poco hasta que se sienta bien, relajado y cómodo. La idea es que si le lees ese guión a alguien que está acostado con los ojos cerrados escuchándote, pasaría del estado en el que se encontraba al comenzar a un estado más relajado y disminuiría la velocidad y la frecuencia de sus ondas cerebrales para hacer eso. Una última cosa que quiero decir sobre los guiones hipnóticos es la razón por la que la mayoría de las personas
caen en la trampa de pensar cuando aprenden hipnosis por primera vez. Una última cosa que quiero decir sobre los guiones hipnóticos es la razón por la que la mayoría de las personas caen en la trampa de pensar cuando aprenden hipnosis por primera vez. Obtienen un guión de internet, lo imprimen y simplemente se lo leen a alguien. Creen que es como un hechizo mágico. Tienen que decir todas las palabras correctas, en el orden correcto y el paso personal a la hipnosis. No es así. Es mucho más como leerle un cuento a un niño antes de dormir para ayudarlo a dormir más fácilmente. Así que piénsalo así y habla simplemente de relajar el cuerpo. Habla sobre músculos, relajación, brazos pesados y relajados. Todo eso. En los siguientes párrafos te explicaré cómo podemos convertir eso en dinamita hipnótica. Habrá personas que digan, quiero poder chasquear los dedos y hacer que la gente entre en trance y hacerles hacer cosas que normalmente no harían. Eso viene, pero no podemos llegar a esa etapa hasta que tengamos una base sobre la cual construir. Eso que hemos hablado anteriormente, esta idea de simplemente decirle unas pocas frases a una persona para animarla a relajarse, esa es esa base. Es como si ese fuera el esqueleto y tuviéramos que darle cuerpo con diferentes técnicas. Pero si no tenemos el esqueleto para empezar, no podremos darle cuerpo. Esto es muy importante. Más adelante hablaremos de algunas reglas de oro que debes seguir si quieres un guión de buena calidad. Lo que vamos a hacer, lo cual será un alivio para mucha gente que lea esto, es proporcionar algunos guiones. Pero antes que nada, quiero que puedas creer los tuyos propios. Quiero que puedas desarrollar tu propio estilo. Quiero que puedas convertirte en tu propio hipnotizador en lugar de simplemente clonar a alguien que ya existe. La cuestión es que cuando empiezas a ver diferentes guiones de diferentes personas, lo cual realmente te alentaré a que hagas, simplemente obtienes pequeñas ideas y tomas pequeñas piezas de aquí y de allá y comienzas a desarrollar tus propias técnicas. Entonces es cuando realmente te conviertes en hipnotizador. De lo que también quiero hablar de nuevo es de esta idea de cambiar las frecuencias de las ondas cerebrales, de pasar de beta a alfa y poder ralentizar el cerebro. Quiero hablaros de eso un poco más. Hay diferentes formas de ralentizar esta frecuencia. Cuando hablamos de 8 a 13 hercios o ciclos por segundo, no es algo que podamos reconocer audiblemente. Va demasiado rápido, por lo que suena un poco como un zumbido. Pero hay formas de utilizar el arrastre de ondas cerebrales en las que puedes condicionar tu cerebro a través del sonido o luz para poder reducir la velocidad. Ahora bien, ya he mencionado el ritmo y el liderazgo. ¿Qué ritmo y liderazgo coinciden con lo que alguien está haciendo? Muy a menudo es posible que coincida con el patrón de respiración de una persona. Si observas cómo sus hombros suben y bajan mientras respira, tal vez solo puedas hablar mientras inhala. A medida que hablas con la persona y ésta comienza a relajarse un poco más profundamente, puedes hablar cuando inhala y dejar pausas mientras exhala. Después de unos momentos de hacer esto, comenzarán a asociar el ritmo de tu voz y el ritmo de tu habla
con su inhalación y exhalación. Luego, si comienzas a disminuir la velocidad, su respiración naturalmente disminuirá para mantener la relación contigo. ¿Ves cómo funciona eso? Eso es ritmo y liderazgo. En ese momento, tú tienes el control sobre su mente. Chévere poder como darle un poquito de amplitud a eso en el sentido de explicarlo, ¿no? Pues como que no me queda así muy claramente. Dice, o sea, para volverlo otra vez a leer. Pues ¿Sí? bueno, no sé si volverlo a leer como para explicarnos lo más sencillo, ¿no? O sea, como, sí, Léelo de lo que pasa es nuevo, que inhalas, exhalas y ya. O sea, una cosa como. Mm. Dice, léelo bueno, de nuevo y lo podemos entender más. sí, Bueno, vamos a ver. listo. Lo leo. Cuando hablamos de 8 a 13 hercios o ciclos por segundo, no es algo que podamos reconocer audiblemente. Ah, va demasiado rápido, por lo que suena un poco como un zumbido. Pero hay formas de utilizar el arrastre de ondas cerebrales en las que puedes condicionar tu cerebro a través de sonidos o luz para poder reducir la velocidad. Ahora bien, ya he mencionado el ritmo y el liderazgo. ¿Qué ritmo y liderazgo coincide con lo que alguien está haciendo? Muy a menudo es posible que coincida con el patrón de respiración de una persona. Si observa, si observas cómo sus hombros suben y bajan mientras respiran, tal vez solo puedas hablar mientras inhalas. A medida que hablas con la persona y ésta comienza a relajarse un poco más profundamente, puedes hablar cuando inhalas y dejar pausas mientras exhalas. Después de unos momentos de hacer esto, comenzarán a asociar el ritmo de tu voz y el ritmo de tu habla con su inhalación y exhalación. Luego, si comienzas a disminuir la velocidad, su respiración naturalmente disminuirá para mantener la relación contigo. ¿Ves cómo funciona esto? ¿O ves cómo funciona eso? Eso es ritmo y liderazgo. En ese momento, tú tienes el control sobre su mente. Ahora sí, Y ya lo recordé un poquito más presente porque yo viví la experiencia, así pues en vivo y directo, de una persona que maneja pues mucho de este tema de hacer este tipo de experiencias y sí, hacía algo así. Cuando la persona iba inhalando, hablaba y cuando la persona exhalaba, se quedaba callado como esperando que la persona viera o sintiera, ¿no? Lo que él le estaba diciendo. Es eso. ok, perfecto. Ujú. Dorita. Listo. Haces algo que coincide con la experiencia actual de alguien. Después de un tiempo, crean una asociación contigo y eso construye una buena relación. Luego, cambias lo que estabas haciendo, cambias la velocidad a la que estás hablando a esa persona y ellos cambiarán su ritmo inconscientemente para coincidir contigo. Donde verás a personas haciendo esto de forma natural es en una conversación con amigos cercanos. Puedes observar cómo reflejan las posturas corporales de los demás. Uno de tus amigos puede estar apoyada en sus manos hablando y otro de tus amigos hará lo mismo y puede que coja la misma postura. Después de un tiempo, es posible que cambien su postura y adopten otra postura. Tan pronto como lo hagan, en unos momentos verás que la otra persona
también lo hace. Es este deseo de mantener este sentido de relación. Es algo muy instintivo y psicológico. Eso es lo que aprovechan los hipnotizadores cuando marcan el ritmo de alguien y luego lo llevamos a una nueva experiencia. Muy a menudo, cuando hipnotizas a alguien, empiezas estando muy despierto. Hablas bastante rápido y estás muy animado. Luego, a medida que los llevas hacia el trance, poco a poco empiezas a ralentizar las cosas. Empiezas a relajarte un poco más. A medida que te relajas, ellos se vuelven más relajados también. A medida que tu voz se ralentiza, su respiración y su pensamiento se ralentizan y su cerebro desciende a este estado de conciencia más cómodo y relajado. El factor crítico se queda dormido y sus sugerencias entran. Puedes ver lo fácil que es hacerlo. No es algo complicado. Simplemente ralentizas las cosas una vez que has establecido una relación con alguien. El arrastre de ondas cerebrales hace exactamente lo mismo con las luces y el sonido. Pero debido a que este sonido y esta frecuencia son demasiado rápidas para que podamos determinarlas, existe una técnica llamada ritmos binaurales, en la que te pones una frecuencia en un oído y otra frecuencia en el otro oído. Y esto se hace usando auriculares. Una podría ser 520 Hz, por ejemplo, y otra podría ser 525 Hz. Hay una diferencia de 5 Hz. Esos sonidos entran en tu cerebro. Tu cerebro los junta y genera un nuevo patrón que es solo 5 Hz, que sería algo que normalmente no podríamos escuchar. No notaríamos 5 Hz. Pero eso estaría por debajo de nuestro rango audible normal. Si hiciéramos esto con luces intermitentes, podríamos ver 5 Hz en 5 ciclos por segundo. Así es como funciona el entrenamiento con ondas cerebrales. Tienes unos auriculares puestos. Tienes algo que comienza coincidiendo con la frecuencia en la que te encuentras cuando estás en un estado beta de conciencia. Entonces, los pulsos son bastante rápidos y permanecen así por un tiempo hasta que simplemente te relajas y lo escuchas. Y después de un tiempo, lentamente comienza a descender hacia las frecuencias que están dentro del rango alfa. Y lo que sucede allí es que tu cerebro quiere mantener ese sentido de relación. Esto es el arrastre de ondas cerebrales. Aquí abajo os voy a dejar un guión que podéis utilizar a la hora de iniciar a hipnotizar a alguien. O, si lo aprendes de memoria, al practicar la autohipnosis. Ten en cuenta que es demasiado básico y lo que os voy a dejar aquí es solo una parte de un guión. Esta es la parte en la que relajas el cuerpo físico de alguien. Después de esto, relajamos su mente y luego entramos en un trance más profundo y seguimos adelante desde aquí. Este guión es un inicio a la hora de hipnotizar a alguien y se utiliza para relajar el cuerpo y la mente de la persona. Lo ideal es que crees tu propio guión a partir de este que voy a escribir ahora. Digo que escribas el tuyo porque cada persona es un mundo y ni siquiera a todos los hipnotizadores tienen por qué funcionarles los mismos guiones. Este es para la relajación. Pero vale la pena tener en cuenta que cuando te relajas, tu cerebro
se ralentiza y pasa del estado de conciencia beta a alfa. Este es el esqueleto del que os hablaba antes y vamos a empezar a darle cuerpo, a empezar a hacerlo un poco más poderoso. Esto por sí solo, tal como está ahora, sería suficiente para hipnotizar a algunas personas, pero solo a un porcentaje muy pequeño de la población. Si estuvieras haciendo un espectáculo y tuvieras cientos de voluntarios y los reviveras con la prueba de bloqueo manual, la que hablamos al principio del capítulo, los que quedan probablemente entrarían en un ligero trance con solo leerles algo como esto. Sin embargo, si tienes una clínica y alguien entra por tu puerta, esto realmente no va a funcionar. Tendrás que conseguir algo un poco más carnoso. Entonces, la capa número 1 que vamos a poner encima es algo llamado puentes lingüísticos. Suena mucho más complicado de lo que es. Lingüístico básicamente significa lenguaje y un puente es una forma de unir dos cosas. Entonces, para dar un ejemplo, digamos que si tenemos ya un ritmo focal en la persona, está escuchando el sonido de tu voz y tenemos una sugerencia, el pensamiento que tú metes en su mente, sería suficiente para algunas personas. Voy a ir escribiendo las frases del guión entre comillas y unas explicaciones a su lado para que se entiendan mejor. Te estás relajando. Esto individualmente sin utilizar el puente lingüístico no es tan eficaz. Tu mente subconsciente acepta mucho más esta segunda sugerencia. Estás escuchando el sonido de mi voz y te estás relajando. Esta segunda afirmación va a ser profundizada a un nivel mayor que la anterior. También podemos usar palabras que normalmente se utilicen en el lenguaje para vincular dos declaraciones. Así formarás un puente lingüístico. Entonces podemos decir, mientras escuchas el sonido de mi voz, te estás relajando. Se trata de utilizar dos frases cortas, juntarlas y crear el puente entre ellas. Fíjate en la segunda frase, entre comillas, y la tercera y compáralas. La diferencia a nivel lingüístico es mínima, pero a nivel de hipnosis es enorme. O sea, aquí quiero decir, esta es la que dice, esta es la segunda, ¿cierto? Y la primera es, dice, esta. Esto te hace sentir más cómodo. Cuando escuchas esta frase y te concentras en estas palabras, te relajas más. ¿Ves cómo funciona? Es realmente un concepto bastante simple. Cuando practicas estas cosas a la vez, muy pronto se convertirán en una segunda naturaleza y realmente no tendrás que pensar en ello. Así que voy a empezar con el guión completo. Lo primero es que la persona que va a ser hipnotizada esté sentada o tumbada o como quiera realmente, pero con los ojos cerrados. Y luego dile esto. Siente cómo tus pies se relajan. Imagina esta sensación de relajación subiendo por tus piernas. Siente cómo tus piernas se relajan. Siente cómo tus piernas se relajan. Imagina que tus piernas se vuelven cada vez más pesadas. Ahora siente que la parte superior de sus piernas se relaja y se vuelve pesada. Ahora lleva este sentimiento hacia tu estómago. Relaja tu estómago. Ahora relaja tu pecho y hombros. Siente esta sensación de relajación y confort fluyendo por tus brazos. Siente cómo tus brazos se relajan.
Imagina que tus brazos se vuelven cada vez más pesados. Ahora tómate un momento para relajar tus manos. Eso es bueno. Vuelve a centrar tu atención en tus hombros. Ahora siente que tus hombros se relajan un poco más con cada exhalación. Ahora relaja tu cara. Asegúrate de no tener tensión en la mandíbula. Deja que tu mandíbula cuelgue flácida y suelta. Relájate por completo. Ya no estoy durmiendo. Lo Siga. que he escrito aquí es muy básico. Comenzamos en los pies, avanzamos por el cuerpo. Simplemente hablamos de diferentes grupos de músculos y decimos que se están relajando. Se sienten pesados y cómodos. Eso es todo al respecto. Esa es la capa 1. Ahora vamos a crear la capa 2. Mientras escuchas el sonido de mi voz, relaja tus pies y siente cómo se relaja. Imagina esta sensación de relajación subiendo por tus piernas. Ahora, cuando sientas que tus piernas se relajan, imagina que sus piernas se vuelven cada vez más pesadas, lo que hace que se sienta cada vez más relajado. Con la siguiente inhalación, lleva esta sensación relajante hacia tu estómago, haciendo que se relaje. Ahora, relaja tu pecho y tus hombros mientras sientes esta sensación de relajación y comodidad bajando por tus brazos, haciendo que se sientan tan relajados y cómodos mientras los imaginas volviéndose cada vez más pesados. Ahora, haz lo mismo para relajar las manos. Vuelve a centrar la atención en tus hombros y siente cómo se relajan un poco más con cada exhalación. Ahora relaja tu cara y asegúrate que no haya tensión tu mandíbula. Deja caer tu mandíbula, suéltala y relájala por completo. Si te fijas, lo importante es escribir un guión básico, revisarlo y escribirlo nuevamente incluyendo cada patrón de lenguaje. En poco tiempo descubrirás que puedes sentarte, escribir un guión y todos estos patrones de lenguaje estarán ahí automáticamente. Cuando llegues a ese nivel, también encontrarás que alguien puede acercarse a ti. Pueden decir, ¿me hipnotizarás? Y puedes hacerlo sobre la marcha. No necesitarás ningún guión. Uy. Lo que estamos haciendo aquí es solo la primera parte. Es solo relajar el cuerpo físico. Después de eso, relajaremos la mente de la persona y la guiaremos hacia un trance profundo. Es por esto que si quieres aprender a hipnotizar, te recomiendo escribir este tipo de guiones e ir mejorándolos. Son muy valiosos. Milton Erickson es uno de los hipnotizadores Milton Erickson es uno de los hipnotizadores sino el más respetado de todos los tiempos. Solía hacer esto, solía escribir guiones y luego revisarlos, modificarlos, seleccionar todas las frases y ver qué podía hacer para mejorarlas. Y lo hizo meticulosamente. Entonces, si es lo suficientemente bueno para él, seguramente también lo será para ti. Ya hemos creado la segunda capa del guión de inducción. Así que vamos a hacerlo un poco más poderoso. El guión que tenemos hasta ahora podría afectar a un cierto porcentaje de la población, pero vamos a aumentarlo un par de niveles para hacerlo más poderoso. Ahora vamos a utilizar una técnica bastante inusual para esta hipnosis. Estamos haciendo algo de lo que aún no hemos hablado. Es una técnica de confusión en la que sobrecargamos la mente consciente de una persona con tonterías.
y casi hace que su mente consciente deje de intentar darle sentido a lo que está pasando. Y entonces entra el subconsciente y se hace cargo. En ese punto, introducimos una sugerencia. Así, mientras la mente consciente está preocupada tratando de descifrar lo que hemos dicho, la sugerencia puede pasar desapercibida. Este tipo de hipnosis no se utiliza mucho. Donde más comúnmente encontrarías esta técnica de confusión sería en la hipnosis callejera. Una de las formas en que se usa esto, y no es la forma en que lo vamos a usar, pero una de las formas en que se usa es simplemente acercarse a una persona y luego interactuar con ella de alguna manera preguntándole una pregunta y hacer que esa pregunta sea completamente absurda. Y cuando haces eso, lo tomas con la guardia baja y su mente piensa: no sé cómo calcular esto. Esto no tiene sentido. Y quedan en una situación muy incómoda. Se están aferrando, buscando algo a lo que agarrarse a lo que agarrarse que los devuelva a la normalidad. Y lo que les das como un salvavidas es tu sugerencia. Y esa sugerencia puede ser cualquier cosa. Se puede ir hacia el trance. Puede ser una sugerencia directa para que hagan algo. Una pregunta muy común que se podría utilizar sería: disculpa, ¿podrías decirme cómo llegar a la hora, por favor? Eso no tiene ningún sentido. Está perfectamente bien preguntarle a alguien cómo llegar a algún lugar, y así lo involucrarás y te escuchará. Pero cuando a mitad de camino pasas a preguntar la hora, los pondrás en una situación muy, muy desconocida. No sabrán cómo lidiar con eso. Ahora bien, no estoy sugiriendo que salgas y empieces a hacerle esa pregunta a la gente y trates de hipnotizarla. Cuando utilizamos esas técnicas, suceden muchas más cosas de las que no hemos empezado a hablar todavía. Así que dejaremos todas esas cosas dinámicas para más adelante. Pero esta técnica, esa idea de confundir a una persona, es increíblemente poderosa. Es posible que lo hayas visto alguna vez. Darren Brown usa un poco de técnica de confusión. Hay video en la que muestra: se acerca a alguien y consigue que las personas le den la cartera o el móvil o lo que él quiere utilizando la confusión. Pero también usa un poco de inducción, de interrupción. También utiliza muchas sugerencias y persuasión subliminales. Y también hay un poco de ritmo, liderazgo y un poco de simpatía. Entonces, o cualquier rutina hipnótica, ya sea una inducción formal o informal, hay capas en las que están sucediendo muchas cosas. Así que la confusión por sí sola no lograría eso. Técnicas de confusión de esa naturaleza: acercarse a alguien en la calle y obligarlo a hacer algo que normalmente no haría, no son solo las rondas de Darren Brown. Darren Brown no empezó eso. Esas cosas se hicieron muy, muy populares en los años 90 en Rusia, donde los estafadores confundían a la gente en la calle y les obligaban a regalar sus pertenencias. Eso sí, cuando Darren Brown lo hace, es para un programa de televisión y él devuelve el material. Cuando se hacía en Rusia, en los años 90, era solo un método para asaltar a la gente. Es fascinante que funcione. Vamos a dejar esas cosas de lado por un momento. De lo que vamos a hablar
es de la forma en que la confusión puede ayudar en la inducción de la relajación progresiva. Hay dos formas. En lugar de confundir a alguien con una pregunta sin sentido, hay dos formas más aceptables de confundir a la persona durante una inducción hipnótica más formal. El fin no es buscar de esto, pero está bien si creas un poquito de confusión. Realmente ayuda. Es casi como si ese cerebro estuviera dando un segundo vistazo. No están seguros de lo que dijiste. Están tratando de procesarlo. Está tomando poder adicional para procesar la información. Y mientras todo eso sucede, tus sugerencias se cuelan en su subconsciente. Sin embargo, si pones demasiado de esto en una inducción, intentas confundirlos con cada frase que dices, tendría el efecto contrario. Lo sacaría directamente del trance, de la relajación que has creado, y simplemente te mirarían pensando, ¿de qué estás hablando? No dice más que tonterías. Así que no abuses de esto. Úsalo con mucha moderación. La primera técnica consiste en unir dos frases. Entonces es un poco como ese puente lingüístico. Tenemos una oración que sería mejor si fuera una oración de ritmo. Ese es el primero. Una frase que marca el ritmo de la experiencia de alguien. Estás escuchando el sonido de mi voz. Luego tenemos una segunda oración que es más bien una sugerencia a algún lugar al que quieres que vaya. Te estás relajando más profundamente en el trance. Podemos unir esas dos cosas usando las últimas palabras de la primera oración como las primeras palabras de la segunda para que se funcionen entre sí. Por ejemplo, mi primera frase, mientras escuchas el sonido de mi voz, y mi segunda frase, el sonido de mi voz hace que te relajes más profundamente. Si se dicen esas dos cosas juntas, fusionándolas, se requiere más potencia de procesamiento adicional. Su mente se preguntará, ¿qué acaba de pasar? Es casi como si estuvieran un poco inseguros de lo que escuchan y tuvieran que pensar en ello un poco más. Se puede notar en sus caras. Es ese procesamiento adicional el que sobrecarga la mente consciente, podríamos decir. A medida que escuchas el sonido de mi voz, te relajas profundamente. Muy sencillo y muy fácil de hacer. Simplemente combina el final de una oración con el comienzo de la siguiente. Bueno, ¿Verdad? pienso Sí, que ya no hay. sí, porque es que eso, mire, todavía sigue. Entonces, porque es que esto, no sé, alguien tenga que decir, o sea, el hecho de llegar uno y, ¿sabe en qué tengo yo como mi duda? Tengo mi duda ahí cuando dice que informe como desorden, que haya preguntas de desorden, ahí no, esa partecita como que no la entendí. No sé si alguien de ustedes ahí me la puede aclarar. Pues yo tampoco la tengo así como tan definida, tan clara. A mí me parece que de todas maneras todo este tema es que si yo quiero empezar a hacer la autohipnotización, porque pues realmente esto es como para que funcione para uno, porque pues ya hacerse uno hipnotizador, pues ya es otro tema, ¿no? Sí, sí. Creo yo que es más de estudio, más de profundidad, sí, pues de todas maneras. Y pues me parece que poder entender el proceso, sobre todo de cómo irse repitiendo las palabras y todo este tema para hacer esa auto hipnotización, pues es chévere practicarlo en el ejercicio porque pues eso haría que uno haga las meditaciones solo, ¿no? Dirigido como por uno mismo, más que pues lo dirija otro. Creería yo que sería como ahí
lo más ventajoso con respecto a eso de la hipnotización. No sé qué ha entendido Ilvita, que es como de pronto más clarividente en estos temas. Sí. ¿En qué página? Ay, 99. Ah, perfecto. Con eso ya retomamos el lunes. Disculpe. Ujú. Excelente, excelente. No, es que me causa curiosidad de verdad, empezando eso, Sí, diga, Olguita, no la escucho. poderse, poder hacer esa ¿Sería autohipnosis. que le apagó el micrófono? Sí. ¿Qué digo yo, por ejemplo, para hacerse uno la autohipnosis? O sea, tiene que, como lo que dice, ¿no? Primero uno hacer como la guía de qué es lo que quiere, hacerse las preguntas, de uno hacer la Sí. guía de las preguntas, para uno Ujú. cuando quiera uno relajarse, uno mismo hacerse esas preguntas de lo que entiendo, ¿cierto? Ir haciéndose Sí, esas preguntas. ujú. Y de hecho, mi Olguita, lo estamos haciendo permanentemente, sino que uno no sabe de eso y si no tiene uno la información, No lo identifica. no lo identifica, pero siempre lo estamos haciendo, siempre. Solo que ya hacerlo de manera consciente es diferente, porque se toma el tiempo y entonces se programa uno mismo para hacer la actividad. Ujú. Pero por lo general uno todos los días lo está haciendo. Sí, pero como en qué momento, ¿o qué? Pero Irvita, es que dice, por ejemplo, bueno, yo también, en la parte del ejercicio donde dice la relación, que uno de pronto esté como ese cuerpo, esté uno cansado y uno dice, uy, quiero relajarme, o sea, mis pies, están cansados mis pies. Pero dice, tiene uno que tomar la posición, cerrar los ojos. Sí, claro. Sí, por lo menos cuando nos vamos a dormir. Bueno, Entonces, esa es la única manera. sí, y uno se acuesta. No, y en el día de pronto usted dice, uy, me dio como sueñito, voy a hacer una siestica. Y usted va a decir, ¿por qué nos dormimos? Porque precisamente hacemos como esa autohipnosis. Por eso nos dormimos, sin que nadie nos esté llevando en el ejercicio como tal. Es que es bien diferente cuando lo hace uno mismo y ni siquiera teníamos idea Ujú, a hacerlo de manera consciente. Es ujú. bien diferente a que alguien nos esté orientando, nos esté llevando. Por eso, un día de esto le digo a Juanito, de veras, un sábado de estos nos reunimos, hacemos un compartir y le digo a Juanito porque él sabe de eso y él hace eso. Ujú, él trabaja Sí. en eso. O sea, eso es como, o sea, esa es dirigida. Eso es como una hipnosis Sí, dirigida. dirigida, pero también podemos hacer la autohipnosis, también la podemos hacer. Chévere, chévere aprender a hacerla, me parece chévere porque de todas maneras, como dicen, ¿no? Por lo menos uno al mediodía generalmente se recuesta, la hace, algo rapidito y pues ayuda muchísimo de todas maneras al bienestar, digamos que del día, ¿no? De pronto se está agotado, de pronto han existido algunos temas así como que dificultosos y eso Ajá. ayuda bastante. Me parece muy chévere, pues, Bueno, mi Olguita, muchísimas gracias por ese Bueno, apoyo fundamental. sí, Gracias, gracias, Olguita. Olguita. Excelentes lectoras. Bueno, Gracias. Bueno, feliz y bendecido semana. Este fin de semana tenemos Homecoming, homecoming, correcto. Homecoming. Entonces, bueno, a disfrutar de nuestro homecoming. Uy, anoche el 300, el Club 300 estuvo muy bueno. Sí, Sí, de verdad que excelente. me tenía Excelente y Club hipnotizada, 300 qué no lo mono. graban. Ajá, No, lástima. Pero sí. bueno, Bueno, ok, bueno, feliz y bendecido fin de semana para todos ustedes y sus seres amados. igualmente invita a todos un abrazo. Feliz fin de semana. Se Amén. les quiere mucho.